Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Y el vídeo que os traigo hoy es realmente curioso. Además es curioso porque tenemos un vídeo para ver qué es lo que veremos al principio, porque la historia que hay detrás de esta persona es bastante corta, ¿vale? Así que os explicaré después de ver el vídeo. Es una entrevista que hace unos años se hizo bastante viral. Yo recuerdo haberla visto, no entera, un trozo. Recuerdo haberla visto, pero la olvidé, ¿vale? Y hace poco me volvió a salir recomendada y dije, tengo que hacer un vídeo sobre esto porque es muy interesante. No sé si sabéis lo que es el trastorno de personalidad disociativo. Dejadme que os explique, como si fuese yo aquí. Antiguamente, eso que se llamaba trastorno de personalidad múltiple, ¿vale? Quizás os suene más, a mí al menos me sonaba mucho más. Es un trastorno que hace que una persona en su interior tenga varias personalidades. Es decir, cada persona en este planeta tiene una personalidad distinta, o eso es lo que nos hace también únicos, ¿no? Yo soy de una manera, tú eres de una manera y tal. Bien, pues este trastorno, esta enfermedad, hace que una persona tenga en su interior, por ejemplo, dos personalidades distintas. Es decir, como si dos personas estuviesen viviendo en su interior. Esto volvería loco a cualquiera, ¿no? Eso hace que evidentemente estas personas no estén del todo bien de la cabeza. O sea, es que no me lo puedo ni imaginar la locura que debe ser eso. Pensar como dos personas, actuar como dos personas distintas. Vamos, o sea, es muy extraño. Pues la persona que vamos a ver hoy no tiene dos personalidades en su interior, sino tiene tres personalidades distintas. Eve White, Eve Black y Jane. Es decir, Eva blanca, Eva negra y Jane. Fue uno de los primeros casos que se diagnosticaron de personalidad múltiple en toda la historia. No es que no hubiesen antes, seguramente habían, pero no sabían lo que era o no lo consideraban enfermedad, simplemente pensaban que era otro tipo de trastorno mental que ya conocían. Pues este fue uno de los primeros casos que dijeron, esto es trastorno de personalidad múltiple. Bien, pues a esta mujer hacia los años 50 le hicieron una entrevista, que es la que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Para que veáis lo que es realmente el trastorno de personalidad múltiple, que quizás lo habéis visto algunas veces, pero lo habéis visto en películas o algo así, y no habéis visto nunca en la vida real. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ver solo unos pocos minutos, dura mucho. Si queréis ver luego cuando acabe este vídeo y cuando se acabe de contar la historia y todo, queréis verlo entero, tenéis el link en la descripción de la entrevista, ¿vale? Os pondré lo más interesante del principio. Aquí pone, vamos a escuchar las distintas personalidades de esta mujer, ¿vale? Es decir, esta mujer va a hablar, va a sacar a la luz las distintas personas que tiene en su interior. La primera de todas es Eve White, Eva blanca, recatada, retraída, muy quieta, calmada, ¿vale? Convencional en su comportamiento, ¿no? Muy clásica, por decirlo así, reservada. Aún así, detrás de todo eso, por lo que dice aquí, se puede observar una tensión y una tristeza, ¿vale? Que la están como rodeando a esta mujer, ¿vale? Esta es la personalidad de Eve White. Vamos a ver. Are you feeling well these days? I feel tired. Feel tired? You felt tired for some little time, haven't you? Yes. I see. Do you hope and expect that this will all soon be terminated? Yes. How do you feel about that? I think Jane would be the one. You feel that she will be the one? Yes. How do you feel personally about it, though? But it's just something that's got to be. Do you I feel... want to get well, and if that's the only way to get well, that's the way I want it. Do you feel that you will be in any part of it? No, I don't feel that way. Does it cause you distress? In a way, I worry about Sarah. You feel that she may not be taken care of? Yes. I see. Do you regret going, or what's your feeling about it? No. I'm tired. Bueno, ya habéis visto, ¿vale? Esta es Eve White. ¿Habéis visto cómo hablaba esta mujer? ¿Cómo era? Bien, pues en una persona que no tuviese este trastorno, dirías, vale, esta persona, después de escuchar esta entrevista, dirías, esta persona es así, y ya está. Un poco triste, un poco deprimida, un poco retraída, tal. Pero ¿qué pasa con una persona con personalidad múltiple? ¿Qué pasa cuando ahora van a intentar hablar, como pone aquí, con Eve Black, con la Eva negra? Antes han hablado con la Eva blanca. Aquí pone que da la impresión de que la Eva negra es una chica muy amante de la diversión, atrevida, y cada matiz de su voz y cada gesto y postura que hace sugiere como una especie de, bueno, como que es muy alegre pero de una forma así traviesa, ¿sabes? Como que le va la marcha a esta chica, ¿vale? Es decir, algo totalmente opuesto a la otra Eva, ¿no? Vamos a ver ahora. Could I speak with Eve Black now? Sure. Eve Black? How you feel? I feel good. Good. Right. ¿Habéis visto? No. You I enjoy- feel good.
Did you enjoy the trip over today? Yeah. It was disappointing, though, wasn't it? Was it? Yeah, you know, I thought we'd just zoom through space, and then we were just creeping along like a little caterpillar. I didn't even feel like I was moving. That's your first airplane ride? How do you like all this? I think it's real exciting. Do you? Don't you? I guess it is interesting in a way. But I think it's more exciting than interesting. How long have you been out? Huh? How long have you been out? Do you mean in all? Mm-hmm. Off and on all my life. All your life. You remember some things that happened in your childhood? Yeah. You remember things that happened to Eve White? I know everything that happened to us. Hasta la voz es But you distinta. don't seem to have as much educational background. How is that? I guess I just wasn't interested. Why? In getting an education, you have to study. Well, somebody had to study. Not really, no. She didn't have to. Well, she did in order to get an education, didn't she? She wanted one, though, but I didn't. Why didn't you learn as she went along? I guess I just didn't pay any attention. Where were you when she studied? I don't know. Just somewhere. Going away. But you always knew what was going on. Did you have trouble coming out? Yeah. Could I speak with Eve White? Sure. Eve White? Ahora va a volver a hablar con Eve White. Le ha pedido si puede hablar con Eve White. Feel all right? ¿Habéis visto cómo ha cambiado otra vez totalmente? O sea, es que es muy increíble de ver, es muy raro. ¿Habéis visto cómo la personalidad que tenía ahora esta mujer no tenía nada que ver con la del principio? Pero nada que ver, era totalmente lo opuesto. Y ahora van a intentar hablar con Jane, con su tercera y última personalidad. Aquí pone, nótese que tenemos que volver de Eve Black a Eve White para poder hablar con Jane y viceversa. Es decir, no pueden pasar de Eve Black a Jane, ¿vale? Tienen que pasar de Eve Black o otra vez a Eve White y luego entonces podrán hablar con Jane y viceversa. No pueden pasar de Jane a Eve Black, ¿vale? Tienen que seguir un orden determinado, ¿vale? No tengo ni idea de por qué. Quizás es porque sus personalidades entre Eve White y Jane son muy parecidas, entonces es más fácil, ¿no?, pasar entre ellas. Pero eso es lo que pone aquí. Can I speak with Jane? Jane? It is real exciting, Dr. Dickman. You enjoyed the trip over. Yes, I do. How do you feel about the future? I'm optimistic. Do you think that you will be the surviving one? Or I think that's difficult to say right now. I see. Do you feel hopeful? Yes, I'd like to live. What do you feel about the little girl? Well, she seems like my own now. I've been around her quite a while. I see. You're rather looking forward to it? Yes. You don't mind the responsibilities, obligations? Do you have any sort of future plan for yourself? At the present, no. Aquí vamos a ver cómo le hicieron elegir varios vestidos según su personalidad, ¿vale? Es decir, le dijeron, vale, Eve White, ahora elige un vestido, vale, Eve Black, ahora elige otro, ahora Jane, tú también. Y vemos cómo sus distintos gestos y posturas y tal son distintos según su personalidad, ¿vale? Por ejemplo, Eve White, ya veis que es como mucho más retraída, mira el vestido que tiene y tal, es mucho más clásica, más conservadora, ¿no? Mira la postura, es rígida, no está cómoda, ¿vale? Ahora vamos a ver a Eve Black. ¿Veis qué vestido lleva, por ejemplo? Enseña más, ¿no? El vestido no es tan conservador como el otro. Mira las posturas que hace, que está cómoda, se lo está pasando bien. Mírala, como posa, ¿vale? Es decir, totalmente distinto a la otra. Y luego para acabar con la última de todas, que es Jane. Why do you like that best? I suppose I like suits. I like color, too. ¿Veis? Otra personalidad totalmente distinta. Y si os habéis fijado, cuando ha acabado la entrevista con Jane, con su última personalidad, era como una mezcla un poco de las dos, ¿no? Es decir, no era tan retraída como Eve White, pero tampoco era tan atrevida como Eve Black, ¿vale? Era como una mezcla de las dos. Era más clásica, que ya veis el vestido que ha elegido y tal, más clásica y tal, pero
un poco más extrovertida que no Eve White. ¿Qué os ha parecido? La entrevista dura más de 15 minutos aún. Si queréis que haga una segunda parte con esa parte de la entrevista, si apoyáis este vídeo lo haré encantado, si no lo podéis ver por vuestra cuenta, ¿vale? Ahora os explicaré un poco la historia, que ya os digo que es muy corta, de esta mujer, ¿vale? Para que veáis un poco de dónde viene todo esto y quién es esta mujer y tal. Pero ya veis lo increíble que es este vídeo. Yo lo he visto ya como 3 o 4 veces y estaba flipando aún otra vez viéndolo ahora mismo con vosotros. Si es la primera vez que lo veis, seguramente también estáis flipando bastante bestia. Yo la primera vez que lo vi pensaba que estaba actuando, sinceramente. Pero luego parecía que no estaba actuando, por lo que fui viendo. Y además ahora os explicaré su historia para que veáis que realmente no estaba actuando. Además, como ya sabréis, os he explicado porque os he explicado en otros vídeos, yo estoy ahora haciendo... Bueno, estos últimos años he estado haciendo algo de cine, ¿vale? Dirigiendo, por ejemplo, cortometrajes, tal. Entonces me he tenido que fijar, he tenido que aprender cosas de actuación para poder dirigir actores, ¿no? Como director, entonces sé algunas cosas de actuación. Y me estaba fijando en esta mujer la primera vez que vi este vídeo, hace un tiempo. Me estaba fijando en esta mujer diciendo cómo lo está haciendo, a ver si estaba actuando, a ver si veía como alguna cosa que me indicase que estuviese actuando. Y estaba pensando, si está actuando de verdad, es increíblemente buena, pero muy, muy, muy buena. O sea, lo suficientemente buena como para que hubiese sido una estrella de Hollywood, del Hollywood de esa época, del Hollywood de la era dorada, ¿no? Del Hollywood clásico, de los años 50 y tal. Pero no lo era, es una mujer normal y corriente, no es una actriz, no es Marilyn Monroe, no es, ¿me entendéis? No es una estrella de Hollywood. Y con la tremendísima actuación que sería esto, en caso de que fuese actuación encima improvisada. Tendría que haberlo sido, por supuesto. O teníamos que haber escuchado su nombre alguna vez o algo. Pero no. ¿Vale? No está actuando. Porque de verdad, o sea, si no habéis visto el vídeo, sería una actuación de Oscar, de verdad. O sea, sin exagerar, sería una actuación de Oscar. Pues ahora os voy a explicar así un poco la historia de esta mujer. En 1957 Hollywood hizo una película que se llamaba Las tres caras de Eva, una película que es muy conocida, ganó un Oscar por la actriz principal que interpretaba el personaje, por interpretar a todas estas personalidades de forma excelente. Una película que, por cierto, yo no he visto, tengo muchas ganas de ver, ojalá la hubiese visto antes de haceros este vídeo para deciros si es buena o no, pero ya os aseguro que seguro que es buena porque encima ganó un Oscar y es conocida y tal, ¿sabes? Quizás la veo hoy después de grabar este vídeo. Pero bueno, hicieron esta película que fue todo un éxito, ¿vale? Pero hicieron esta película a partir de un libro que se había escrito que ya había sido un éxito. Y lo que mucha gente no sabía en ese entonces es que esta película estaba basada, y este libro estaba basada en una persona real. Una mujer llamada Chris Costner Sizemore. En la película, ¿vale? El final se conoce que es bastante alegre, feliz, ¿vale? Así como muy estilo así Hollywood clásico, ¿no? Finales felices. Pero parece que eso fue bastante prematuro porque en la vida real esta mujer no tuvo un final tampoco tan feliz, ¿vale? Su vida no fue tan bonita, por decirlo así, como en la de la película. Atravesó momentos mucho más difíciles y más tristes. Esta mujer estuvo con varias identidades dentro de su cuerpo, con una identidad fragmentada hasta mediados de la década de los 70. Estamos hablando de que esto se le diagnosticó en los 50. O sea, casi 20 años, con varias personas viviendo en su cabeza. Hasta que finalmente, al cuidado de un médico de Virginia, después de haber visitado muchísimos psiquiatras y médicos y tal, que no pudieron hacer nada por ella, finalmente ese médico de Virginia pudo unificar sus personalidades. Pero se descubrieron que no solo tenía 3 personalidades, la de Eve White, Eve Black y Jane, tenía más de 20. Más de 20 personalidades dentro de ti, o sea... una locura. Entonces en los 50 esta mujer se convirtió en una de las mujeres más famosas de los Estados Unidos de la década, después de que su historia fuese contada en esta película que os he dicho. Pero debido a que en esa época esta enfermedad tenía un gran estigma, ¿vale? Es decir, la gente no quería hablar de eso, ¿no? Estaba como enferma. No es como hoy en día, ¿no? Que se daría más visibilidad. Debido a eso, esta mujer se retiró de la publicidad y de la vida pública y vivió de forma anónima durante gran parte de su vida al norte de Virginia, mientras criaba a una familia. Más tarde, esta mujer dijo, no aceptamos invitaciones y no propusimos ninguna. En 1977 volvió como la vida pública, se anunció al mundo con su libro de memorias llamado I'm Eve, es decir, soy Eva, que lo vio como una manera de corregir esa película tan exitosa, porque ya os digo que no había sido del todo fiel a su vida. Para empezar, esta mujer tenía 22 personalidades distintas, no 3 como salían en la película. Y esta mujer murió hace relativamente poco, el 24 de julio de 2016, es decir, hace 6 años... Mira, hoy estamos a 25 de julio, o sea, hace 6 años y un día esta mujer murió. Vaya, qué casualidad, ¿eh? Estas cosas siempre me pasan. Cuando estoy grabando y hay alguna fecha, siempre coincido casi el día clavado en el que pasa. Murió en un centro de cuidados paliativos en Florida para personas mayores debido a un ataque al corazón. En esos tiempos ya os digo que los documentos y la literatura que había sobre este tipo de enfermedades era muy escasa, apenas inexistente. Entonces cuando lo publicaron y tal, hicieron la película y todo eso,
lo que podían investigar para que esta película fuese lo más real posible, era muy poco, ¿vale? Es decir, no se les puede culpar tampoco porque es que no se conocía apenas nada de eso, no es como hoy en día que se sabe mucho más. Ya os digo que en la película el final feliz fue demasiado prematuro, en la vida real no fue así. Jane, al igual que Eve White y Eve Black, murió pronto. Se manifestaron más personalidades, cada una de ellas en grupos de 3, o sea, se iban como multiplicando. Soportó varios intentos de suicidio y luchó por mantener algún puesto, ¿vale?, en la industria minorista, es decir, evidentemente esta mujer quería trabajar, lo tenía muy complicado evidentemente con todo eso. Incluso llegó a un punto de su vida en el que llegó a pesar más de 80 kilos porque tenía que alimentar a 3 personas al mismo tiempo, cada uno con sus propios gustos. Es decir, imaginaos la locura que es eso. Ya no es solo que los tengas en la cabeza, es que vives con ellos. Si tú comes, ellos 2 comen también aparte de ti, ya son 3 personas, evidentemente que vas a engordar. Por eso os digo que yo no me lo puedo imaginar y evidentemente nadie que no tenga eso no se lo puede imaginar, por mucho que lo intentemos. Como os he dicho, cada una de esas personalidades tenía sus gustos. Estaba, por ejemplo, la Lady Fresa, se llamaba. Tenía 21 años y comía fresas. Solo fresas, nada más. Luego estaba la chica Banana Split, que era una niña temperamental, es decir, con mucho carácter, que solo consumía ese postre, el Banana Split. Lady Purple, ¿vale?, que era una mujer de 58 años, artrítica, que solo vestía pelucas blancas y vestidos morados. Una que se llamaba la Virgen, no usaba maquillaje y no soportaba que su marido la tocase. Lady Cuchara, que se dedicaba solo a recoger cucharas. La Ciega, que no veía nada. Y Retrace Lady, una mujer que no quería pasar por la misma ruta nunca más de 2 veces. Tenía que estar constantemente cambiando. O sea, ya veis que las personalidades pueden ser lo más absurdas posibles. Pero todo parece broma y chiste y tal, hasta que te encuentras con que todo eso está en tu cabeza a la vez y que en un momento dado, imagínate que estás comiendo un plato de espaguetis, por ejemplo, y de repente te sale la personalidad de Lady Fresa. Ya no te comes esos espaguetis, solo comes fresas. Y en ese momento, si tienes hambre, querrías fresas, y hasta que no tengas fresas, vas a estar de mal humor. ¿Entenderéis la locura que es eso? O imaginaos que estáis en mitad de un camino a ir hasta un sitio, un camino por el que pasáis siempre, por ejemplo, el camino de ir al trabajo, y de repente te sale la última personalidad, que es la mujer que no pasa nunca por 2 veces por la misma ruta. ¿Qué? Tienes que ir marcha atrás y pasar por otro lugar, igual llegas tarde, igual te pierdes. No sé, me parece increíble. Además, algunas personalidades podían conducir y otras no. Y esos cambios de personalidad a veces se producían en los momentos más inoportunos, es decir, mientras ella estaba conduciendo. Imaginaos estar conduciendo y de repente os salta la personalidad que no sabe conducir. Os cagáis de mí, o sea, imaginaos, ¿no? Los que tenéis carnet de conducir, imaginaos que estáis conduciendo y de repente es como si no supieseis conducir y estáis en mitad de la carretera a 80 por hora, a 100 por hora. Os cagáis de miedo y podéis tener un accidente muy bestia. Vio a muchos terapeutas, pero esta mujer atribuyó su mejor éxito y mayor progreso a un médico llamado Tony Tsitos, que era su 8º médico, en los 70, el cual empezó a hacer tratamientos con ella investigando las personalidades como un mecanismo de defensa contra temores y inseguridades internas que tenía esta mujer, como si eso fuera la causa de estas personalidades. Esta mujer en 1993 dijo lo siguiente: todos estaban buscando algo. Las personalidades se refiere. El gran avance fue aceptar el hecho de que estaba bien ser yo misma y que no necesitaba tales personalidades para funcionar, que habría gente a la que no le gustó y que eso está bien. Aunque años más tarde la cosa cambió bastante. Y poco a poco todas esas personalidades se fueron marchando, ¿vale? Las más de 20 que tenía, las 22, para no regresar nunca. Además, después de investigar, cabe destacar que las primeras señales de que este trastorno podía ser causado en la vida de esta mujer fue cuando era pequeña, que experimentó y vivió una serie de momentos muy macabros relacionados con lesiones violentas y muertes, ¿vale? Cosas que podían traumatizarla. Le dio un ataque de ansiedad, por ejemplo, al ver a su madre gravemente herida en la cocina. Más tarde vio a un hombre seccionado en 3 en el trabajo de su padre. No sé en qué trabajaba su padre para ver a un hombre partido en 3, pero imaginaos el shock, ¿no? Encima siendo una niña. También fue testiga de un hombre asfixiado en una zanja. El entierro de su prima, que era solo un bebé en esos momentos, también fue traumático para ella. En donde recordó que había asistido con un amigo imaginario de ojos brillantes. O sea, ya podemos ver que en esos momentos esta niña, esta chica joven, ya no estaba del todo bien. Esta mujer dejó el norte de Virginia en 1985 y se estableció en Florida, donde su marido murió en el 90 y pico. Y de esta mujer hoy en día, ¿vale?, quedan una hija de su primer matrimonio, un hijo de su segundo matrimonio, 2 hermanas, 2 nietos y 3 bisnietos. Después de esta película, Las 3 caras de Eva,
ayudó a visibilizar muchísimo más esta enfermedad que la mayoría de gente no conocía en esa época, y hizo que la medicina estuviese mucho más al corriente, ¿no?, de los avances de la medicina. Y a principios de los 80, en una especie de biblia de la profesión de la medicina que tienen, ¿vale?, con un nombre muy largo, no hace falta que lo diga, pero como la biblia de la medicina, reconoció oficialmente los trastornos disociativos, que es como se le conoce hoy, el nombre de hoy en día. En esa época aún se le llamaba trastorno de personalidad múltiple. Sizemore, esta mujer, dijo que no vio a Eve hasta 1975, diciendo que la actriz Joan Woodward, que era la actriz que interpretó a Eve en la película, que ganó el Oscar, hizo un excelente trabajo en la película. El nombre de esta mujer, durante todos esos años que se hizo tan famosa, no se conocía el nombre real, ¿vale? Es más, incluso cuando firmó con 20th Century Fox, es decir, el estudio que hizo la película, los estudios Fox, firmó con los nombres de sus personalidades, no con el suyo. Además, bajo el nombre de Evelyn Lancaster, es decir, un nombre inventado, publicó también una memoria temprana, ¿vale? No las finales que os he dicho antes, sino una memoria temprana. Muchos años después, finalmente, esta mujer, cuando publicó esas memorias finales que os he dicho más o menos por esa época, se atrevió a finalmente revelar su nombre real, Chris Costner Sizemore, ¿vale? Hasta entonces no se había sabido nunca el nombre de esta mujer. Y hasta aquí su historia. ¿Qué os ha parecido? Me parece alucinante. No me extraña que hiciesen una película sobre esto porque, wow, encima que haya una entrevista de esa época, de los 50, cuando su enfermedad estaba tan activa, por decirlo así. Ya veis cómo estaba esa mujer. Es muy, muy, muy heavy. Además, lo más fuerte es que cuando veis a esa mujer, parece una mujer normal y corriente, la mar de educada, no sé, muy clásica también, como en esa época se vestían así, se peinaban así y tal. Parece muy de película, ¿no? Cuando vi esa entrevista dije, esto es una actriz. También en parte porque la veía como vestida así, peinada así, parecía muy de película, ¿no? Pero es que antes también, pues, se veían así la gente, ¿no? Por eso tú ves a esa mujer y dices, esa mujer es normal y corriente. Pero luego ves que tiene este trastorno que hace que sea todo muy extraño. Bueno, ¿qué os ha parecido este vídeo? Hay varias entrevistas así, no solo de esta enfermedad, sino de otros trastornos así, o otras cosas muy, muy curiosas, ¿vale?, por YouTube. Si queréis que haga más vídeos como este, darle a me gusta, darle a like si os ha gustado mucho, dejad en los comentarios más, por si queréis darme a conocer alguno que yo no sepa. Os podéis suscribir al canal si sois nuevos, estáis más que bienvenidos y bienvenidas a hacerlo. Por aquí os dejo 2 casos más que os pueden parecer muy interesantes. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.